laboratorios que más frecuente se piden en enfermedades hematológicas y no hematológicas, y es la citometría hemática o hemograma, ¿verdad? Y hemos aprendido que una correcta interpretación del hemograma nos va a permitir fácilmente llegar al diagnóstico de cualquier enfermedad. Hemos visto, ¿sí?, que hay simplemente alteraciones cuantitativas de los elementos formes en la sangre periférica. Hoy vamos a hablar de cómo interpretar, ¿sí?, las alteraciones que pueden presentarse en la fábrica de la sangre, que es la médula ósea. Y sobre todo vamos a referirnos al mecanismo fisiológico de formación de la sangre, conocida como hematopoiesis. ¿Sí? Hemas, sangre; poiesis, origen. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos cuando nosotros realizamos un estudio de la médula ósea? Primero, un diagnóstico hematológico. ¿En quiénes o cuáles son las indicaciones de realizar un estudio de la médula ósea a través de un aspirado medular y una biopsia de médula ósea? Por ejemplo, todo paciente que tiene una anemia normocítica normocrómica sin explicación alguna. Dos, cualquier paciente que curse con bisitopenias. Bisitopenia quiere decir la presencia de citopenias en dos líneas celulares, o anemia y leucopenia, o anemia y trombocitopenia, o bien, ¿sí?, anemia o leucopenia y trombocitopenia. El tercer La tercera indicación, pancitopenia. Cualquier paciente que curse con pancitopenia necesariamente tiene que hacerse una evaluación de la médula ósea. Y otra indicación, la presencia de reacción leucoeritroblástica. Acuérdense, reacción leucoeritroblástica significa la presencia de precursores, ¿sí?, de serie roja y serie blanca en la sangre periférica. Normalmente en sangre periférica no se deben ver más que células maduras, glóbulos rojos sin núcleo o reticulocitos, y glóbulos blancos polimorfonucleares y mononucleares maduros. Nunca se debe ver mielocitos, metamielocitos, promielocitos o bien eritroblastos, que son las células precursoras de la serie roja. Esas son las indicaciones. Muchas veces, a través de un aspirado y una biopsia de médula ósea, establecemos el diagnóstico de una leucemia aguda o de una metástasis, ¿sí?, o bien de la presencia, por ejemplo, de granulomas tuberculosos o la sustitución de la médula ósea por tejido fibroso reticular, como ocurre, por ejemplo, en una mielofibrosis idiopática. Y segundo, el objetivo de realizar un estudio de la médula ósea es realizar un análisis de la capacidad de respuesta de la médula ósea frente a un tratamiento, por ejemplo, ¿sí? Si yo le doy tratamiento a una leucemia, voy a hacer posteriormente la evaluación de la médula ósea para ver la respuesta, ¿sí?, que genera la quimioterapia frente a la enfermedad hematológica presente en la médula ósea. O si yo tengo un paciente con una anemia A regenerativa, por ejemplo, voy a hacer un aspirado medular y voy a ver y voy a evaluar la capacidad eritropoyética, el proceso de maduración de eritroblastos en la médula ósea. Entonces son los dos objetivos. Muy bien, ¿qué es la hematopoiesis? Es un conjunto de procesos que llevan a la formación y desarrollo de células sanguíneas, y todo eso produce en la médula ósea. Es un proceso coordinado u ordenado. ¿Dónde se produce la hematopoiesis? No solamente la eritropoiesis, la hematopoiesis. En condiciones fisiológicas se ha visto que la hematopoiesis se inicia en la etapa fetal, en la semana 30, en la médula ósea. Obviamente, ¿sí?, posteriormente, en el individuo ya maduro, desde el recién nacido, la médula ósea activa es el sitio donde se produce todo este fenómeno hematopoyético, y especialmente donde, en los huesos planos y en los epífisis de los huesos largos. En condiciones patológicas, ¿sí?, el vaso, el hígado y los ganglios pueden retomar ese mecanismo hematopoyético, y a eso se llama metaplasia mieloide. La metaplasia mieloide es un proceso fisiopatológico anormal,
¿verdad? Que ocurre en algunas enfermedades, como por ejemplo la metaplasia mieloide agnogénica, o en casos en los que exista infiltración, ¿sí? Por una leucemia, por ejemplo. Pero básicamente la hematopoiesis, como hematopoiesis fisiológica, se produce en la médula ósea. Y esta es la hematopoiesis, un concepto fisiológico, no es un concepto morfológico. Todas estas células que ustedes ven aquí son células progenitoras y células precursoras. Se habla de compartimientos fisiológicos. Tenemos tres compartimientos fisiológicos. Un compartimiento de células progenitoras, donde está la célula madre pluripotencial hematopoietica y todas las células comprometidas con el linaje tanto mieloide, con el linaje linfoide y con el linaje megacariocítico. Luego tenemos estas células que son células precursoras. Las células progenitoras no son visibles, son células mononucleares que están en la médula ósea. Estas células mononucleares en la médula ósea tienen capacidad de proliferación, diferenciación y maduración, y cada una se compromete con un linaje específico de maduración para originar células maduras circulantes. Todas estas células se conocen como células precursoras, por ejemplo, precursoras del linaje eritroide. Una vez que se convierten en células precursoras, ya tienen capacidad morfológica de diferenciación y de identificación. Por ejemplo, tenemos proeritroblasto, que es una célula grande con citoplasma basófilo, con un núcleo muy inmaduro, con nucleolos, es la célula progenitora de serie eritroide más inmadura. Luego tenemos los eritroblastos, basófilo, policromatófilo, ortocromático, el reticulocito y el glóbulo rojo maduro. Todo este es un proceso coordinado y ordenado de maduración. Tenemos también la serie mieloide que involucra los megacariocitos que originan plaquetas, los monocitos que originan, los monoblastos que originan monocitos y la serie mieloide granulocítica que origina neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Este es un proceso coordinado y ordenado de diferenciación y maduración nucleocitoplasmática, que van desde el mieloblasto, promielocito, mielocito y metamielocito, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, la célula en banda de las tres series granulocíticas y los glóbulos rojos, los glóbulos blancos segmentados, maduros, que ustedes conocen en la sangre periférica. De la misma forma tenemos el monoblasto que se convierte en monocito y que en tejido se convierte en macrófago. Y luego tenemos el megacardioblasto, el megacariocito que se fragmenta y en forma circulante sí presenta fragmentos celulares que son las plaquetas. Finalmente tenemos otro compartimiento del linaje linfoide, donde tenemos la célula madre comprometida con el linaje linfoide, el linfoblasto y el linfocito B, el linfocito T, y luego el linfocito B que madura a nivel de la médula ósea en el tejido, convirtiéndose en célula plasmática productora de inmunoglobulinas. Esta es la hematopoiesis, un proceso de proliferación, diferenciación y maduración coordinada. ¿Qué pasaría si todo esto es reemplazado o alterado? Vamos a perder estos procesos fisiológicos normales y vamos a tener como resultado, por ejemplo, un síndrome de falla medular, lo que ocurre en la anemia, en la aplasia medular, o en las anemias megaloblásticas, donde utiliza vitamina B12 y ácido fólico por trastornos de la maduración, o en los síndromes mielodisplásicos, donde hay una alteración en la maduración eritroide, mieloide, o reemplazo de todas estas células por células anormales y maduras denominadas blastos. Por ejemplo, ¿qué pasa si toda la médula está reemplazada por mieloblastos y se suprime ese proceso de maduración normal? Vamos a tener una leucemia aguda tipo mieloide, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, el tejido hematopoyético es este. Es el tejido que está presente en la médula ósea que va a originar células sanguíneas. En el feto, en la sexta semana, está en el saco de York, pero hemos dicho que a partir de las 30 semanas se produce maduración o hematopoiesis en la médula ósea. En la etapa fetal, entre las 6 y 10 semanas, es el hígado fetal y el vaso que originan sitios de hematopoiesis.
Pero a partir de la semana 30 ya el hígado y el vaso dejan de producir hematopoiesis y solamente la médula ósea es el sitio fisiológico normal donde se produce este proceso de maduración y proliferación. ¿Dónde está localizada? En la parte esponjosa de los huesos largos, es decir, en la epífisis de los huesos largos o en la porción esponjosa de los huesos planos, ¿verdad? Si usted se da cuenta, aquí está la médula ósea y la médula ósea es alimentada por una vena y una arteria, y obviamente está la matriz ósea, pero también está el tejido hematopoyético, es decir, el bone marrow o la médula ósea constituida por tejido hematopoyético y por células estromales o tejido inductivo hematopoyético, que son un conjunto de células, ustedes van a ver, no son células que van a formar sangre, no son células hematopoyéticas, pero que interrelacionan con los precursores y progenitores, ¿sí? Eritroides, mieloides, linfoides, para inducir una correcta y buena maduración celular. Esta es la observación microscópica de la médula ósea. Miren, la médula ósea tiene una característica totalmente pleomórfica. Las células más grandes son las células que originan plaquetas, que llaman megacariocitos. Y hay mucha cantidad de células pleomórficas. Normalmente debe haber un 50% de tejido hematopoyético y un 50% de tejido adiposo. Fuera de estas células hematopoyéticas, muchachos, chicos, existen las células del componente o del microambiente hematopoyético inductivo, conocida fisiológicamente como la estructura altamente organizada de células del estroma, y no solamente células del estroma, sino de citoquinas y proteínas producidas por estas células no hematopoyéticas, que van a permitir una correcta maduración. Este estroma hematopoyético no son células que originan sangre, sino son células estromales de origen mesenquimal, como células endoteliales, fibroblastos, adipocitos, osteoblastos y macrófagos. Estas células van a producir dos situaciones: matriz extracelular y citoquinas que influyen en el comportamiento y maduración celular. La matriz extracelular está formada por proteínas, laminina, fibronectina, colágeno, glicosamina, glicanos, moléculas de adhesión, integrinas y alumucinas, que van a interactuar con las células progenitoras y precursoras para producir e inducir una correcta formación hematopoyética. Muchas veces puede haber alteraciones del estroma hematopoyético y no haber alteraciones en las células progenitoras y precursores. Y al haber alteraciones del estroma hematopoyético se va a producir, por ejemplo, una dismegacariopiesis, una diselectropoiesis, una diesmegapoiesis, es decir, alteraciones de maduración. Miren cómo existe una relación, una estrecha relación entre la matriz extracelular, las citoquinas producidas por células del estroma, sobre las células hematopoyéticas. Por lo tanto, en resumen, cuando hablamos de estroma inductivo hematopoyético, es el microambiente necesario para la diferenciación de células hematopoyéticas. Este microambiente está constituido por citoquinas hematopoyéticas, por matriz extracelular y por la interacción entre célula y célula, células hematopoyéticas con células del estroma. Este microambiente, ¿sí?, puede, obviamente, regular la proliferación, la sobrevida, la maduración, la autorrenovación, la migración, mediante tres mecanismos. Pregunta: ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el microambiente inductivo hematopoyético regula la hematopoiesis? Uno, por la producción de citoquinas y quimoquinas, es decir, un efecto humoral. Dos, por la interacción a través de matriz extracelular. Y tres, interacción célula-célula por moléculas de adhesión y morfógenos. Miren, regulación humoral por citoquinas, ¿sí?, que induce, por ejemplo, proliferación celular. Una de esas citoquinas es el factor estimulante coronel del globocito macrófago. Otra de estas citoquinas es la trombopoietina, que regula el proceso de megacariopiesis.
O dos, interacción a través de moléculas de matriz extracelular, ya les he dicho, interacción de matriz extracelular. Y tres, interacción, ¿sí?, entre el nicho de osteoblastos con adipocitos con células hematopoyéticas. Este microambiente está formado por células, hemos dicho, y por matriz extracelular. No vamos a repetir esto. Y todo esto induce que las células madre hematopoyéticas en cultivos puedan diferenciarse y puedan proliferar y madurar hasta células sanguíneas normales. ¿Cuáles son esos procesos celulares que regulan la producción de células maduras de la sangre? ¿Sí? Son procesos fisiológicos que intervienen en proliferación, diferenciación y maduración celular. La única célula que tiene esta capacidad de proliferar, diferenciarse y madurar a células maduras, ¿sí?, es la célula pluripotencial hematopoyética. Esta célula pluripotencial hematopoyética va a proliferar y se va a diferenciar en células progenitoras de linaje. Y luego esas progenitoras de linaje van a proliferar, diferenciarse en células morfológicamente reconocibles en la médula ósea, como los eritroblastos que les he mencionado, o como los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, o como los bromonocitos, o como los megacariocitos, que son células que no están en la sangre circulante, pero están en la médula ósea y que son morfológicamente reconocibles. Y finalmente, una vez que maduran, sacan células maduras con funciones específicas que están en la circulación y que se observan a través de una tinción supraorbital en un frotis de sangre periférica. En la sangre periférica solamente vamos a observar glóbulos rojos maduros, o bien con tinción de azul brillante, que así lo hemos dicho, vamos a observar reticulocitos, o vamos a observar simplemente polimorfolucras mononucleares, plaquetas y linfocitos y monocitos circulantes, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se regulan estos procesos? Por citoquinas hematopoyéticas. Y tenemos una serie de citoquinas hematopoyéticas, como interleucina 7, y los factores estimulantes de colonias de granulocito macrófago, la trombopoyetina y la eritropoyetina. Son factores de crecimiento, interleucinas y hormonas que tienen acciones que regulan sobre precursores hematopoyéticos a través de receptores estos procesos de proliferación, diferenciación y maduración celular. ¿Dónde se sintetizan estas citoquinas? Por ejemplo, en el riñón, la eritropoyetina. La eritropoyetina es la principal citoquina que regula el proceso normal de eritropoiesis. La eritropoyetina actúa sobre las células precursoras del linaje eritropoyético, llamadas unidades formadoras de colonias eritroides. Tenemos, por ejemplo, los factores estimulantes de granulocito que se forman, por ejemplo, en los propios linfocitos, pero también en los pulmones, ¿sí? O tenemos la trombopoyetina. Estas citoquinas hematopoyéticas tienen una acción sobre precursores hematopoyéticos. Por ejemplo, regulan la sobrevida y la mitosis, ya has dicho, regulan la proliferación, la diferenciación y hacen que se comprometa con un linaje y tengan procesos de maduración. ¿Qué pasa entonces, chicos, si se produce una alteración en este proceso de regulación? Van a surgir enfermedades como, por ejemplo, aplasia medular, porque existe una ausencia de precursores, porque ha habido una ausencia de estímulo a nivel de células progenitoras o de la célula madre. O procesos de disregulación, por ejemplo, en una mielodisplasia. Los síndromes mielodisplásicos son alteraciones en este proceso de regulación o leucemias, ¿sí? Por lo tanto, la hematopoiesis es este proceso fisiológico bien coordinado, ordenado, que se produce a través del estímulo de citoquinas y la interacción de células del estroma con células progenitoras, originando este proceso coordinado de maduración. Aquí está el microambiente medular y aquí está el tejido hematopoyético. ¿Dónde ocurre esto en la medula? Pero no es un proceso morfológicamente visible. Repito, es un proceso
fisiológico de interacción de estas células del microambiente a través de interacción celular o de la producción de citoquinas sobre células progenitoras que en forma coordinada van a originar formación, ¿sí?, y maduración de células maduras. Les repito, miren, esta diapositiva es muy importante. Ese error citoquinas se produce sobre las células progenitoras. Y esta célula progenitora, a través, por ejemplo, del factor estimulante de coronas del sistema autófago, o genera un proceso de autorrenovación. Es decir, una célula progenitora se va a renovar en otra célula progenitora comprometida con linaje específico, en este caso con linaje mieloide. Y una vez que recibes la información, esto va a originar un proceso de diferenciación celular o de mielopoiesis hasta originar una célula, ¿sí?, madura que está circulando con su respectiva función celular. En este caso, una célula mieloide, en este caso una banda o un neutrófilo, que va a permitir que se produzca una adecuada, ¿sí?, una adecuada función inmunológica primaria, por ejemplo, ¿no? Porque los neutrófilos forman parte de ese sistema inmunológico innato de defensa, con degranulación, por ejemplo, de glánulos de hidroperoxidasa y gránulos de lactoferrina. Estas citoquinas también tienen una acción regulando la muerte celular. La muerte celular programada se llama apoptosis, cambios nucleares que hacen que las células se mueran después de cumplir con su función. Todas las células hematopoyéticas van a morirse por apoptosis. Pero ¿qué pasa cuando se disminuye la apoptosis? Se convierte en células inmortales. Y si son células inmortales, imagínense, proliferan en un lugar donde ocupan un espacio vital. Y una vez que se llena ese espacio vital, estas células anormales pueden salir al centro periférico. Ejemplo, una leucemia mieloide crónica con hiperleucocitosis, o una leucemia mieloblástica o linfoblástica aguda con la presencia de gran cantidad de plastos circulantes. ¿Por qué? Porque han ocupado un espacio vital y son células que han perdido la capacidad apoptótica. Todas estas son citoquinas que tienen una actividad principal sobre determinados precursores y progenitores hematopoyéticos, dando lugar a actividades cinéticas y a este fenómeno de hematopoiesis normal. Miren, les había dicho, morfológicamente no es lo mismo ver sangre periférica que médula ósea. La médula ósea muchas veces vamos a ver células progenitoras comprometidas con linaje, y son simplemente células mononucleares que no se pueden observar a simple vista y solamente se van a poder diferenciar mediante cultivos celulares. Miren, sobre ellas actúan toda esta serie de citoquinas que van a originar este proceso de diferenciación, proliferación y maduración celular. ¿Sí? Aquí está la hematopoiesis ordenada. Sobre el stem cell actúan interleuquina 6, interleuquina 3, interleuquina 1, factor estimulante de colonias, y esto va a originar un proceso de autorrenovación y luego de diferenciación celular hasta comprometerse con linajes específicos. Células reconocibles morfológicamente en las microscopía óptica, ya sea de médula ósea o de sangre periférica. Pero todas estas células progenitores solamente se reconocen en cultivos celulares. Hablaremos de la eritropoiesis. La eritropoiesis es ese fenómeno de maduración, diferenciación, proliferación ordenada que va a dar lugar a glóbulos rojos circulantes. ¿Cómo se produce la eritropoiesis? Tenemos la célula madre totipotencial hematopoietica que bajo estímulo de la interleuquina 3 se va a diferenciar en una célula progenitora llamada unidad formadora de brotes de colonias eritroides. Y esta unidad formadora de brotes eritroides, bajo el estímulo de eritropoyetina, va a originar unidad formadora de colonias eritroides. Ojo, pregunta, ¿dónde entonces tiene su función principal la eritropoyetina producida por el riñón? A nivel de las células progenitoras eritropoyéticas, en especial en las unidades formadoras de colonias eritroides, permitiendo una correcta diferenciación y maduración a la fase de proeritroblasto. Todas estas demás células del linaje eritroide, miren, sufren una serie de divisiones.
Y es una división coordinada y ordenada, pero ya en la médula ósea, y son células morfológicamente visibles, que van desde el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático normoblasto, el reticulocito circulante y el eritrocito. Un proceso coordinado y ordenado bajo el estímulo de interleuquina 3 y sobre todo de eritropoyetina. Un proceso de formación de eritrocitos en la médula ósea normal, donde a partir de una célula pluripotente se produce una serie de fenómenos de diferenciación, células precursoras y progenitoras, ¿verdad? Las progenitoras que no son morfológicamente visibles, que son las unidades formadoras de burst o de brotes de colonias eritroides y las unidades formadoras de colonias eritroides. Esto es lo que morfológicamente vemos en la médula ósea. Se llama eritrón, un eritroblasto multinucleado, un proeritroblasto que va madurando en las diferentes fases. Miren, proeritroblasto basófilo, ¿sí? Eritroblasto policromatófilo, eritroblastos ortocromáticos y glóbulos rojos. Si tenemos condición de uno de cada 100 es un retículo simple. Esta es la eritropoiesis, ¿no? Célula madre, células progenitoras, donde actúa sobre todo, miren, la eritropoyetina, permitiendo que el paso de unidad formadora de colonias eritroides a proeritroblasto y luego la división ordenada hasta dar lugar a glóbulos rojos. ¿Qué pasaría si este fenómeno se altera? Va a haber anemia, una anemia regenerativa, por ejemplo. Cuando se altera la célula madre pluripotencial hematopoyética puede dar origen a una anemia regenerativa secundaria a una aplasia medular. Si nosotros damos quimioterapia no dirigida, quimioterapia sistémica a dosis altas, también vamos a impactar sobre la célula progenitora eritropoyética y sobre la célula pluripotente y va a producirse una anemia regenerativa, por ejemplo. Por eso las anemias, ¿sí? Regenerativas surgen de una alteración de este proceso normal de eritropoiesis. Esta es la eritropoiesis y estas son las células que se observan morfológicamente en la médula, se llaman células progenitoras. No se olviden, las células más inmaduras, las células progenitoras no se observan, pero son células precursoras que ya se observan morfológicamente. Un proceso de maduración núcleo citoplasmático. Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto ortocromático, normoblasto, reticulocito, glóbulo rojo maduro. En la biopsia se ve este nicho, un nicho de eritroblasto que en forma coordinada y morfológicamente se ve de esta manera. ¿Quién estimula todo este fenómeno? La eritropoyetina. La eritropoyetina es la citoquina y es el mecanismo de regulación de la producción. La eritropoyetina obedece a los cambios de tensión parcial de oxígeno al tisular a nivel de la arteriola frente si existe menor saturación de oxígeno. Esto estimula a las células intersticiales que se encuentran entre los túbulos para la producción de eritropoyetina que actúa sobre estas unidades, ¿sí? Formadoras de colonias eritroides, permitiendo división celular y diferenciación hasta la fase del pluritroblasto y eritroblasto basófilo. Ahí es donde actúa la eritropoyetina. Mielopoiesis. La mielopoiesis es el proceso y formación de los leucocitos. ¿Dónde se realiza? En la médula ósea. ¿Y cuál es la principal citoquina que estimula la mielopoiesis? La unidad formadora de colonias de granulocito macrófago y la unidad formadora de colonias de granulocitos. De la misma manera que ocurre en la serie roja, hay células progenitoras que no se observan morfológicamente, pero ya las células precursoras en la médula ósea ya se observan. Miren, hay cambios núcleos citoplasmáticos y alteraciones, sí, y reemplazo de gránulos primarios por gránulos secundarios. Tenemos el mieloblasto, el promielocito, que es la célula mieloide más grande que se observa en la médula ósea, el metamielocito, la banda o callado y el neutrófilo, eosinófilo, basófilo segmentado.
Todo este proceso es un proceso ordenado de mielopoiesis. Megacariopoiesis. Proceso de formación de plaquetas. ¿Dónde se producen en la médula ósea? Las unidades formadoras de clones de megacariocitos son estimuladas por una citoquina que se llama trombopoietina, que permite la delineación, la formación de membranas intracitoplasmáticas, permitiendo la fragmentación y la formación de plaquetas. Miren, la stem cell, el progenitor multipotente, la célula progenitora comprometida con el linaje megacarcítico, donde actúa interleuquina 3, interleuquina 6, interleuquina 11 y sobre todo la trombopoietina, que permite que el megacarciócito se fragmente y produzca plaquetas. Hay algunas alteraciones en este proceso que originan obviamente trombocitopenia de tipo central. Y eso es lo que, miren, es el megacariocito, los megacariocitos. Y en este proceso megacariopoiesis se produce fragmentación y formación. Aquí se ven grumos de plaquetas, pero aquí vamos a ver plaquetas separadas que están circulando. Nunca se ve en sangre periférica megacariocitos, ¿no? Los megacaricitos están en la médula ósea, son las células más grandes. ¿Cómo se obtiene el estudio de la médula ósea? Por medio de una punción, aspiración de médula ósea. ¿Dónde se elabora? Puede ser a nivel external o a nivel de la cresta ilíaca posterior superior. Una vez que se obtienen estos grumos, se hacen tinciones de Maybury o tinción de Pérez para ver los depósitos de hierro y ver cómo está la hemosiderina. Podemos pedir inmunocitoquímica o podemos enviar una biopsia, un pedacito de la médula, ¿para qué? Para que el patólogo pueda realizar una interpretación morfológica y la inmunohistoquímica. Y se hace también un estudio citogenético. Podemos hacer algunas determinaciones cromosómicas, a ver alteraciones cromosomales por medio de un cariotipo, ver, por ejemplo, la translocación 922, característica de leucemia mieloide crónica, un alargamiento del brazo largo, cromosoma 22, o por ejemplo, en una leucemia característica que se llama leucemia promielocítica, la translocación 1517, ¿sí? Con expresión por biología molecular de oncogenes que son los responsables de procesos de, de, de suspensión y la maduración celular. O bien podemos mandar una muestra a una citometría de flujo. ¿Dónde se hace esto? Miren, ahí está, la punción en las epífisis de los huesos, ¿sí?, largos, o bien en la cresta ilíaca posterior superior. Entramos con una aguja especial que se llama aguja de Hampshire a la porción esponjosa de la médula y procederemos a aspirar. De acuerdo a esto, podemos tener varias alteraciones, ¿sí? Y hacer la correlación entre la celularidad de la médula ósea periférica. Por ejemplo, podemos ver una pancitopenia o una citopenia de sangre periférica, pero una médula ósea hipercelular con trastornos en la maduración y el diagnóstico celular de displasia. O podemos ver pancitopenia, la sangre periférica, con ausencia de tejido hematopoyético y reemplazo por tejido adiposo, una aplasia medular. O bien reemplazo de las células normales por blastos maduros y presencia de blastos en sangre periférica, la leucemia aguda. O bien pancitopenia o bicitopenia o una anemia macrocítica hipercrómica en la sangre periférica y una médula ósea con trastornos megaloblásticos, o anemia megaloblástica. O bien ver gran cantidad de precursores e inclusive células maduras, como una leucemia mieloide crónica o una polistemia vera, y en la médula ósea ver una médula hipersolemia. Entonces, una enfermedad, mielodisplasia, aplasia, leucemia, anemia megaloblastica, síndrome mieloproliferativos, como una leucemia mieloide crónica, una polistemia vera, una mieloproliferación linfática. ¿Cómo entramos? Por medio de estas agujas, son unas agujas especiales, se llaman agujas de Hampshire. Es una aguja de Hampshire para aspirado medular y esta es una aguja de Hampshire para una biopsia con médula ósea. Una vez que obtenemos la médula ósea, se ven unos grumitos aquí y se tiñen con tinción pancrómica y esto se observa al microscopio. Hay algunas características. ¿Qué cantidad de médula ósea obtenemos? Más o menos entre 0,1 y 3 mililitros. Puede haber morfología roja, una hiperplasia hidroblástica, o oleosa, una celular, o médula ósea negruzca, una mieloptisis, una metástasis, un melanoma. ¿Qué proceso, qué cosas vamos a, o sea, qué procesos o qué
¿Qué técnicas vamos a emplear para ver estas alteraciones? Una tinción panóptica, pues, un mielograma, un análisis citoquímico y molecular, un estudio histológico. ¿Cómo se informa un mielograma normal? En tres grupos. El grupo uno, cuando ustedes reciban, por ejemplo, un informe de médula ósea, en el grupo uno se debe informar la serie mieloide. El 60% de todas las células de la médula ósea es serie mieloide. ¿Sí? Por eso existe una relación mieloide-eritroide. El 60% está representado por promielocitos, mielocitos, megamielocitos callados y nucleares, ¿sí? En la médula ósea. No vamos a ver unidades formadoras porque ya les he dicho que ese es un secreto fisiológico, pero sí células precursoras, ¿sí? De mieloide. En el grupo 2, la serie eritroide, los prointeroblastos y los eritroblastos representan el 20%. Finalmente, en el grupo 3, la serie linfoide, monocítica y megacariocítica, que representa la presencia de linfocitos en las plasmáticas, monocitos, macrófagos y megacariocíticos. 60-20-20. Y la relación granulosoide, granulocítica, eritroide, gránulo eritroide es del 3-1. Así es como se debe informar un mielograma o un aspirado de médula ósea normal. Para que conozcan, miren, aquí está un proceso normal. Vamos a ver aquí los bandazos callados. Aquí un eritroblasto basófilo, un eosinófilo. Aquí tenemos una célula grande que es probablemente sea un eh, monoblasto, ¿sí? Un promono. Aquí tenemos un eosinófilo. Células precursoras. Normalmente se ve la médula ósea de esta manera. Miren, una célula, una célula totalmente neomórfica. En la célula más grande, miren, es un megacariocito. Aquí vemos megacariocito. En la médula ósea debemos ver entre 5 a 10 megacariocitos por campo microscópico. Esta célula binucleada, esta es una célula comprometida con el estroma hematopoítico. Este es un osteoblasto, formador del hueso. Estas células se llaman osteoclastos. Son células, ¿sí? Con núcleos generalmente acéntricos en el cúmulo. Un osteoclasto, célula ósea multinucleada. Y es así como se informa. Miren el hemograma. Serie neutrofílica, serie mieloide, la serie linfoide y la serie eritroide. Y aquí está el porcentaje. La serie de megalocito, la serie de politroblastos, basófilos, policromatos, autocromáticos, los blastos, pomielocitos, mielocitos, metamielocitos y los linfocitos. De esta manera se debe hacer la evaluación correcta de la médula ósea. Hay algunas alteraciones, por ejemplo, un aumento de celularidad. Cuando hay un aumento de celular eritropoyética, una hiperplasia eritroide, una anemia regenerativa, una anemia eritropoyética, una mielodisplasia. Puede haber un aumento de celularidad en la serie granulopoyética. Por ejemplo, si ves muchos precursores maduros de serie mieloide con metamielocitos y luego bandas callados, pueden ser infecciones o inflamaciones, o bien metástasis neoplásicas, o bien leucemias, ¿no? Aumento de linfocitos. Muchas veces hay un aumento de linfocitos en forma relativa, una plasia medular, o una médula hipercelular con presencia de linfocitos maduros, una leucemia linfocítica crónica. Un aumento de células plasmáticas, como en las gamopatías modulares, con mieloide. Todas estas enfermedades las vamos a ver en el curso de estas clases. Entonces, presencia de macrófagos, inflamación, anemia inmune, hemorragias malignas. O bien podemos ver blastos, la presencia de blastos, leucemias agudas, o la presencia de células anormales, por ejemplo, la metástasis de un cáncer de próstata, de un cáncer de mama o de un melanoma. O podemos ver células progenitoras de serie mieloide más madura, mielocitos, metamielocitos. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos llegar a un diagnóstico de muchas enfermedades. En resumen, ¿qué es lo importante? Lo importante no es que aprendan, obviamente es importante que conozcan, por ejemplo, esto, ¿no? La morfología. Pero lo importante es esto, al final, entender
el proceso de hematopoiesis, que es la interacción entre células progenitoras, precursoras, células del microambiente a través de citoquinas y la interacción que origina una correcta maduración celular. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? No sé cuántos estén en clase. Espero que hayan entendido. Preguntas. Es importante quién me está hablando. Identifícate. ¿Para qué? Ah, muchos hablan de eso, ¿verdad? Mm, Existe un fenómeno que se llama un fenómeno de transdiferenciación. O sea, las células madre, la célula madre hematopoyética, la célula madre pluripotencial hematopoyética, ¿sí? Que es esta, no sé si ves, esta célula, célula pluripotencial, por estímulos puede diferenciarse específicamente en células maduras sanguíneas. Pero existen teorías, y eso es cierto, donde la célula pluripotencial, bajo determinados estímulos, puede, por transdiferenciación, originar otro tipo de tejidos. Y se ha visto que puede originar, por ejemplo, tejido nervioso o células mesenquimales que pueden originar tejido óseo. Bajo ese principio, existe la teoría de que las células pluripotenciales hematopoyéticas podrían no solamente formar células sanguíneas, sino podrían formar células de otros tejidos, especialmente tejido muscular, un tejido nervioso o células productoras de hormonas como por ejemplo islotes de Langerhans. Todo eso hay estudios preclínicos en modelos animales donde se está viendo mediante la infusión de estas células la generación de algunos tejidos, ¿sí? No hematopoyéticos, no tejidos sanguíneos. Ahora, bajo esa teoría, entre comillas, tendrías que utilizar células madre, pero para poder identificar células madre existe todo un fenómeno de identificación mediante citometría de flujo para ver si las células que estás cosechando o que estás sacando son células realmente pluripotenciales. Entonces existe esa gran interrogante. En teoría sí, pero en práctica habría que ver si realmente bajo esos estímulos podrías tú generar tejido, en este caso tejido tejido, tejido conectivo reparador, ¿verdad? Es complicado. Todavía son teorías. Hay varios estudios preclínicos. Hay que llevar esto a modelos clínicos. ¿Ya? Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que si tú infundes una célula madre pluripotencial, vas a lograr, obviamente, generar células maduras de tipo sanguíneo. Es el concepto básico del trasplante de médula, que en realidad no es trasplante de médula, simplemente es la infusión de células madre que previamente tú las has cosechado, y el trasplante puede ser autólogo, células madre propios del propio paciente, que tú las movilices y las cosechas y luego las reinfundes, o células pluripotenciales halogénicas y un donador relacionado, sobre todo para generar seguramente tejido hematopoyético, en este caso células de tipo linfoide, linfocitos T, que van a ejercer este fenómeno injerto versus tumor. Eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de trasplante. Por eso es importante esta clase, para que comprendan que la célula que va a originar todo el tejido sanguíneo es la célula potencial hematopoietica, que bajo influjo de citoquinas y bajo la interacción con células del estroma inductivo hematopoietíco, se va a diferenciar en células progenitoras y células precursoras, células maduras, ¿sí? Producto de este proceso de maduración coordinado de los metales. ¿Está entendido? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, vámonos a cenar, los que no han cenado.
Mañana la clase a las 7. Les voy